Ritmo. No, mentiras, el jueguito de que nos vamos a ir al viaje. Ok. Nos vamos a ir de viaje para Madrid. Y yo me voy a llevar una mansión. Y elijo a la profe Alejandra. Ok, muchas gracias, Laura. Yo me voy a llevar para mi viaje a Madrid un maletín para llevar mis cosas. Y quiero que vaya a nuestro viaje, Joel. Me voy a llevar un marcador. Invito a San Vicente. ¿Yo? Sí, profe, Sí, Camil. yo me voy a llevar un maquillaje y invito a Paula. Llevar a mi mamá y invito a Samantha. A mi viaje a Brasil me voy a llevar una moto. Ok, aunque no nos íbamos a Brasil, sino a Madrid. A Madrid. Sí. Muy bien. Y invito a Antonella. A mi viaje me voy a llevar mi manga escolar. Invito a Matías. Me voy a llevar una mapa. Invito a Te digo quiénes faltan. Emanuel, Aleja. Nicolás, Aleja y Alison. Aleja. Ok. Yo me voy a llevar unas mandarinas y invito a Alison. Para Madrid me voy a llevar una muñeca. Invito a Emanuel. Emanuel nos puede ayudar escribiéndolo por el chat. Profe, también falta Nicolás. Tienes razón, Laura. Eso estaba observando, tienes razón. Vamos a esperar a ver que Manuel nos responda en el chat qué va a llevar. Profe, ¿tú te haces qué pueden llevar? Espera. Bueno, mientras Emanuel termina de responder, va a continuar Nicolás. Para mi viaje me voy a llevar un monstruo. Invito a Emanuel. Ok, Emanuel, ¿nos puedes escribir en el chat qué vas a llevar? No, un celular no nos sirve. Te explico por qué. Primero, hay varios errores, Emanuel. Llevo es con doble L y con V. Listo para que lo recuerdes para la próxima vez. Doble L y con V. Y celulares con C. Pero resulta que llevamos una moto, una mamá, un maletín.
un marcador, recuerdo también. ¿Ves? Entonces son cosas que empiezan por M. Profe, yo ya sé qué podía llevar. ¿Qué podías llevar, Antonella? Unos muñecos. También tienes toda la razón. Bueno, mis niños, muy bien. Muchas gracias, profe Laura, muy amable por tu motivación. Adiós. Gracias, profe Laura. Gracias, Les voy a contar. profe Laura. Bueno, mis niños, les voy a contar qué vamos a hacer esta semana. Como ustedes lo saben, el día de hoy tenemos actividad de síntesis de concepto, ¿cierto? ¿Qué es síntesis de concepto? La explicación de un nuevo tema. Pensé y analicé y por esta semana creo que vamos a descansar de la motivación de la multiplicación, ya que ya llevamos 4 semanas realizando actividades de multiplicación. Entonces, por esta semana vamos a descansar un momentico como para refrescar nuestra cabeza de multiplicaciones y en cuarto periodo, digo, continuamos reforzando los temas de la multiplicación. ¿Listo? ¿Me vas a decir algo, Antonella? Cuéntame. ¿Que yo debo algo contigo? No, antes de continuar, les quiero aclarar eso. Este fin de semana tenía algunas actividades acumuladas, ya que habíamos estado realizando actividades de módulos, por eso no había podido evaluar todas las actividades. Sin embargo, este fin de semana ya me puse al día, ya evalué todas las actividades, tanto de español como de matemáticas. Hay algunos estudiantes que no tienen alguna nota, entonces por favor revisen en la plataforma. La única que no he revisado es la actividad de producción que dejé este viernes. ¿Listo? Que es la última, que es sobre los términos de multiplicación. ¿Listo? Entonces, porfa, para que revisen. No, Antonella, tú no me debes nada. Joel sí me debe 3 actividades de español. Las 3 primeras, que son artículos indefinidos, palabras derivadas, y la historieta. ¿Listo? Sin embargo, creo que para no gastar tanto tiempo en nuestra clase de matemáticas, más tardecito en la clase de refuerzo rector, me recuerdan y les cuento qué me deben, ¿listo? Para que no gastemos tanto tiempo de la clase de matemáticas, que es un poco más corta, ¿listo, niños? Entonces, porfa, si yo no me acuerdo, en la clase de refuerzo rector me recuerdan, ¿listo? Entonces, vamos a continuar. Como les indicaba, entonces, por este periodo, ya vamos a descansar por un momentico de la multiplicación, ya que llevamos, pues, ya casi un mes trabajando multiplicación y multiplicación. Entonces, el próximo periodo continuamos con multiplicación y más que vamos a empezar otro tema que es aún más importante. ¿Listo, niños? Quiero que refresquemos nuestro cerebro de multiplicación por un momento, aunque es importante, muy importante. Y aunque tenemos que seguirlo trabajando, vamos a refrescar nuestra cabecita por esta semana de multiplicación, porque ¿qué pasa? Que cuando yo trabajo mucho tiempo en algo, mi cerebrito tiende a cansarse, hasta que llega un punto en el que de pronto ya no entiendo más, ya me canso, ya se me complica mucho más. Entonces, por eso es necesario cambiar constantemente de actividades, cosa de que mi cerebro todo el tiempo trabajando en diferentes cosas. Si trabajamos por mucho tiempo en lo mismo, se cansa la cabecita, ¿listo? Dime, Antonella, ¿me vas a decir algo? Sí, profe, que sí, ay, es que se me olvida todo. Bueno, cuando te acuerdas... O sea, que se fue la paloma. Se fue la paloma, ahorita la atrapas, ¿listo? Cuando la atrapes, me cuentas, ¿listo, Antonella? Fue lejos. Se fue lejos, bueno, ella vuelve, yo sé que vuelve. Bueno, entonces les voy a contar. Esta semana vamos a trabajar en un tema nuevo que se llama los ángulos y las figuras geométricas. Las figuras geométricas, yo sé que muchos de ustedes ya las conocen porque las han visto desde grado de transición. ¿Cuáles son las figuras geométricas? ¿Quién se acuerda? ¿O qué son las figuras geométricas? Laura. Profe, yo creo que me acuerdo de unas. ¿Cuáles? Cuéntame. Triángulo, círculo, Sí. cuadrado y rectángulo. Muy bien, Laura. Triángulo, círculo, cuadrado y rectángulo. Muy bien.
Mientras le voy a dar la palabra a Alejandra, que levantó la mano, Emanuel me va a ir escribiendo por el chat cuáles son las figuras geométricas. ¿Listo, Emanuel? Cuadrado, el círculo, el triángulo, Sí. Bueno, recuerdas esa, muy bien. Samantha Orejarena, para ti, ¿cuáles son las figuras geométricas? Pues para mí, profe, ¿puedo decir las que me acuerdo? Claro que sí. Una estrella, me acuerdo de uno que tiene 8 lados, pero no me acuerdo bien su nombre. Ya te digo el nombre. Círculo, Sí. un cuadrado que es más largo que el cuadrado. Que se llama rectángulo. Y ya, no me alcanzo a recordar todas. Ok. Y las que son como con curvas, las que son como curvas. Sí. Antonella, para ti, ¿qué son las figuras geométricas? O sea, digo las que me acuerdo o digo. Sí, las que te acuerdes. Me acuerdo que es rectángulo, estrella, cuadrado Sí. y triángulo y círculo. Muy Y bien. profe, ya vino la paloma. Ok, ¿qué era? Yo pensé que era divisiones. Ah, no. No, porque primero tengo que aclarar bien el tema de la multiplicación y luego sí puedo pasar a la división. ¿Listo? Profe, yo también pensé que eran divisiones. No, porque es un poco más complejo. Esas las empezamos a trabajar el cuarto periodo, ¿listo? Profe, Bueno, dime, Yo también pensé que eran las divisiones. no. Dime, Alison. ¿puedo decir algunas que yo me acuerde? Sí, dale. Diamante, El diamante es una Sí. figura geométrica. Sí lo tengo, sí es plana, sí. profe, también. Círculo, cuadrado, rectángulo, Sí. y ya no me acuerdo, profe, porque había uno más. Listo, no te preocupes. Paula, ¿recordabas tú una? Habías levantado la manita, Paula. Sí, profe, Cuéntame. pues cuadrado, círculo, rectángulo, espérate que no me acuerdo que es como un circulito uno, pero con líneas rectas. Profe, Espérame, vamos a hacer una cosa. Como ya estamos repitiendo algunas, vamos a explicar mejor qué son las figuras geométricas. Las figuras geométricas son cilindro? aquellas, muy bien, el cilindro, son aquellas figuras planas. En este momento vamos a trabajar solo sobre las figuras planas, que están unidas por ciertas líneas. Pueden ser líneas rectas como pueden ser líneas curvas. Es decir, tengo, por ejemplo, el círculo, que es una línea redondita que está completamente cerrada. Normalmente, una figura geométrica está completamente cerrada. Como ustedes lo decían, por ejemplo, el triángulo. El triángulo es la unión de tres líneas que se unen, se cierran y al cerrarse forman una figura. Tengo, por ejemplo, el cuadrado. Son 4 líneas rectas que al unirse y cerrarse me forman una figura, ¿cierto? Resulta que Samantha me decía, esa figura que tiene 8 lados, esa figura que tiene 8 lados,
la conozco como octágono, ¿cierto? Tengo el pentágono, que es de 5 lados, tengo el hexágono, que es de 6 lados, tengo el heptágono, que es de 7 lados, el octágono, que es de 8 lados, y así sucesivamente, de acuerdo a la cantidad de números, va cambiando su nombre. ¿Listo? Tengo, por ejemplo, el rectángulo, que es de 4 lados, unos más largos que otros, pero ¿qué pasa? Que esos lados se unen y crean una figura geométrica completamente cerrada. Es decir, cuando yo tengo la unión de varias líneas, pero están abiertas, no me realiza una figura geométrica. Al cerrarlas, me están construyendo una figura geométrica. Por ejemplo, entonces, mis niños, les voy a compartir mi pantalla. Me dicen cuando la vean. ¿Ahí ya la están viendo? No, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Listo, ya la estamos viendo. Entonces, como les explicaba, nuestro tema del día de hoy es los ángulos y las figuras geométricas. Tengo que las figuras, principalmente las figuras geométricas, como yo les explicaba, es la unión de diferentes líneas que me permiten construir una figura. En este caso les puse acá, por ejemplo, les puse un círculo, les puse un triángulo, esta que en este momento no recuerdo cómo se llama, creo que es el trapecio, pero no estoy segura. Tengo un rombo, tengo un pentágono, que es de, no, este es un hexágono porque es de 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me crea un hexágono. ¿Listo? Les voy a pedir un favor. Mientras yo voy explicando, por favor, mientras tanto, vamos a ir escribiendo fecha y objetivo en el cuaderno de matemáticas. ¿Listo? Tengo también el rectángulo, que es este que está acá, que es de 4 lados, y este que lo llamo un óvalo. Es decir, es una figura con una línea curva, pero no es un círculo. ¿Sí ven? Es como más alargadito. Esto me construye un óvalo. Entonces, resulta que tengo diferentes figuras geométricas que me pueden lograr construir varias cosas. Es decir, yo las figuras geométricas las encuentro en mi cotidianidad, en mi diario vivir en cualquier lugar. Voy a poner un ejemplo. Digamos, el triángulo yo lo encuentro en una rodaja de pizza, por ejemplo. ¿Sí han visto? Encuentro, por ejemplo, el rectángulo en la puerta de mi cuarto. La puerta de mi cuarto es un rectángulo. Puedo encontrar los cuadrados en las ventanas de mi casa o las ventanas de mi cuarto, ¿cierto? Puedo encontrar, por ejemplo, el círculo en la tapa de la gaseosa o del jugo. Puedo encontrar el hexágono. Este hexágono lo encuentro yo en diferentes figuras. Como ustedes no sé si han visto, por ejemplo, los panales de abejas están construidos por hexágonos, ¿cierto? Por ejemplo, espérame un segundito, yo termino de hablar y ya te doy la palabra. ¿Listo, Samantha? Puedo encontrar, por ejemplo, el rombo en la forma de mi cometa, aprovechando que estamos en el mes de las cometas. El rombo puede ser mi cometa. Y de esa manera vamos encontrando que esas figuras geométricas están en toda mi vida cotidiana. Toda mi vida cotidiana está construida por figuras geométricas. Por ejemplo, yo tengo el celular. ¿Qué figura geométrica es mi celular? Rectángulo. Rectángulo, sí, señores. Tienen toda la razón. Por ejemplo, yo tengo mi cuaderno. Laura, ¿qué figura geométrica es mi cuaderno? Cuadrado, profe. Dime. Cuadrado. No, es como más rectángulo porque esta parte es más larguita que esta. Es como más rectángulo, ¿listo? Por ejemplo, mis ojos, ¿qué figuras geométricas serán? El círculo. Hacen parte de un círculo, ¿cierto? Entonces, mis niños, vamos a ir reconociendo cuáles son las figuras geométricas. Profe,
Dime, Paula. ¿Cómo se llama ese círculo grande? Un óvalo. Ese lo conozco como un óvalo. Dime. Los óvalos los encontramos en algunos espejos. También en algunos espejos, ¿cierto? O en algunas gafas a veces. Son así redonditas. O también en el pegante. También, sí, señora, tienes toda la razón. Profe, Bueno, dime, Antonella. ¿sabías que el rectángulo se puede está en el computador? También el rectángulo está en el computador, sí, señora, tienes toda la razón. Y en las teclas están los cuadrados, por ejemplo. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Resulta que a partir de las figuras geométricas, yo puedo conocer un tema que es el que vamos a trabajar también esta semana, que se llama los ángulos. ¿Qué son los ángulos? Resulta que lo voy a hacer dibujado. Resulta que, como yo les indicaba, una figura geométrica es aquella que está unida por unas líneas cerradas. Al cerrar esas líneas, me construye una figura, ¿cierto? Entonces resulta que dentro de esas figuras yo puedo encontrar algo que se llama los ángulos. Les voy a explicar qué son los ángulos. Los ángulos son ese espacio que hay entre la unión de una línea con una línea. Es decir, acá, por ejemplo, vamos a conocer entonces en el rectángulo, vamos a hacer el ejemplo. Yo tengo una línea vertical y una línea horizontal, ¿cierto? Acá en este puntico se están uniendo esas dos líneas. Y en este espacio que yo tengo acá, ese espacio que se crea entre una línea y otra línea, se llama un ángulo. Y ese ángulo se mide por unos números, ¿cierto? Que ya les voy a explicar con qué medimos los ángulos, ¿cierto? Entonces voy a poner el ejemplo acá. Por ejemplo, si yo tengo acá el triángulo, tengo mi línea diagonal y horizontal. Se unen en este punto. Este punto lo llamo vértice. Y este espacio que me queda entre una línea y otra línea, lo voy a llamar un ángulo. Acá, por ejemplo, en el rombo, tengo una línea, otra línea. ¿En dónde se unen? En este puntico que acabo de señalar acá. Y este espacio que me queda entre ellos dos, este espacio que me queda entre las dos líneas, lo voy a llamar un ángulo. Listo, lo mismo acá en el hexágono. Tengo un ángulo, tengo dos. En el hexágono normalmente los ángulos todos son los mismos, pero vamos 3, 4, 5 y 6. En 6 espacios de ese hexágono puedo encontrar los ángulos. Entonces, ¿qué son los ángulos, mis niños? Ese espacio que queda entre la unión de una línea y otra línea. Y resulta, mis niños, que los ángulos yo los puedo medir con un aparatico que yo sé que muchos de ustedes han conocido, que es el siguiente que les voy a mostrar. Profe, Dime, Laura. no he entendido. ¿No has entendido? No te preocupes que todavía lo estoy explicando y ya vamos a terminar, ¿listo? Resulta que esta imagen que ven ustedes acá se llama un transportador. ¿Para qué me sirve el transportador? Precisamente para medir los ángulos. Esta semana vamos a trabajar con un transportador, ¿listo? Con el transportador. Este me sirve para eso. Entonces, resulta que, espérame un segundito, resulta que yo tengo, por ejemplo, una figura geométrica que es un cuadrado. Voy a dibujar un cuadrado, ¿cierto? Lo voy a dibujar acá, encima de esto. Por acá. Tengo este cuadrado. Normalmente el transportador tiene esta crucecita que ustedes ven acá. ¿Listo? Y a partir de esta ¿Cómo esto? crucecita,
Ya observo, espérame que no alcanzo a verte, Paula. Ya te veo. Sí, señorita, como ese es un transportador. Vamos a mirar. Yo tengo un cuadrado, ¿cierto? Esta semana vamos a aprender a manejar el transportador. Tengo un cuadrado. Y como yo les explicaba, los ángulos son ese espacio que me queda entre. Voy a hacerlo de otro color acá. Tengo esta línea, que es la línea horizontal de mi cuadrado, ¿cierto? Y tengo esta línea, que es la línea vertical de mi cuadrado. Se unen en un punto esas dos líneas. ¿En qué punto se unen? En este puntico se unen las líneas. Ese puntico que hice ahí. Y resulta que esa unión de esa línea me deja un espacio, que es este que voy a señalar con un medio circulito. Este espacio que hay entre una línea y otra línea que están unidas, lo voy a llamar un ángulo. Vamos a mirar. Resulta que esos numeritos que ustedes ven acá me sirve para medir los ángulos. Este ángulo, como yo me doy cuenta, la línea da en el número 90, ¿cierto? Quiere decir que este es un ángulo de 90 grados. Eso lo vamos a ir trabajando a lo largo de esta semana, ¿listo? Lo importante es que hoy vamos aprendiendo a reconocerlo por lo menos un poquitico, ¿listo? Entonces, como esta línea me da el número 90, este se llama un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Vamos a continuar. Resulta que este aparatico que ustedes ven acá me sirve para medir los ángulos y vamos a aprender a utilizarlo a lo largo de esta semana. Probablemente no hoy porque no me alcanza el tiempo, pero mañana, por favor, quienes tengan una de estas reglitas en casa, lo van a trabajar, ¿listo? Mañana vamos a usar un transportador. ¿Y si alguien no lo tiene? Si tienes los medios de comprarlo, lo puedes hacer. Si no, lo vamos, yo miro cómo lo podemos hacer. ¿Listo? ¿Y si de esta? No. No, tiene que ser este circular. ¿Listo? Muy bien, Aleja. Sí, señorita. Ese es. ¿Listo? Vamos a mirar. Entonces, como les explicaba, dice, los ángulos son el espacio que podemos encontrar entre la unión de dos líneas rectas, las cuales parten de un mismo punto. Como les indicaba, ese mismo punto se llama vértice. Entonces, por ejemplo, me dan un ejemplo. Este puntico que tengo acá, lo voy a señalar con un color bien visible. ¿Cuál será un color bien visible? Con verde. Este puntico que tengo acá es el que me une las dos líneas rectas, ¿cierto? Puede ser diagonal, puede ser horizontal, puede ser vertical, me une las líneas. ¿Y qué pasa? Que entre línea y línea me empieza a quedar un espacio que es este que vemos acá, que está de color amarillo. Y este espacio es el que nosotros vamos a llamar ángulo. ¿Listo? Puedo encontrar el ángulo en diferentes figuras, como por ejemplo, o en la diferente unión de líneas, como yo le decía. Por ejemplo, acá tengo una línea diagonal, acá tengo una línea recta, horizontal y vertical, y acá tengo otra línea diagonal, pero un poquitico más acostada, ¿cierto? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que acá tengo un ángulo pequeñito, acá es un poco más grande y acá es mucho más grande. Pero siempre me va a quedar un espacio entre la unión de una línea y otra línea. Y ese espacio, mis niños, lo reconocemos como ángulos. ¿Listo? Como yo sé que no vamos a alcanzar a escribir en el cuaderno, solo vamos a escribir el objetivo mientras yo termino de explicar, que es reconocer los ángulos. ¿Listo? Nuestro objetivo de hoy es reconocer los ángulos. ¿Listo? Solo vamos a escribir el objetivo. Y mientras tanto, yo voy a continuar explicándoles. Entonces, tengo lo que los ángulos... ¿Reconocer qué, profe? Los ángulos, Antonella. Reconocer los ángulos. ¿Listo? Entonces, como les explicaba, tengo que ese espacio que me queda entre la unión de una línea y otra línea, es decir, cuando las junto, voy a hacer el ejemplo con mis manitas. Yo acá tengo una línea y tengo otra línea.
Las uní. Se unieron en este puntico de acá, ¿cierto? Y me queda un espacio que viene siendo este. Este espacio que me queda se llama un ángulo. ¿Listo, niñas y niños? Dime, Antonella. ¿Hoy qué es? Hoy es lunes 24. Lunes 24. Gracias. ¿Listo? Vamos a continuar. Ay, me pasé. Bueno, este lo voy a dejar para este pedacito lo voy a dejar para que lo completemos más adelante, que es un poco más complejo. Resulta que, como yo les decía, podemos encontrar los ángulos en las figuras geométricas. ¿Cómo podemos observarlo acá? Tengo entonces un cuadrado y ese cuadrado tiene 4 espacios que se llaman ángulos. Este que encontramos acá moradito, este que encontramos acá, un ángulo, 2 ángulos, 3 ángulos y 4 ángulos. Tengo el triángulo, entonces tengo un ángulo, 2 ángulos, 3 ángulos. ¿Cómo les indicaba a mis niños? Este espaciecito que yo tengo acá, normalmente, cada línea se une en un punto exacto. Es decir, acá, por ejemplo, el triángulo se une en esta esquinita. También lo podemos observar, nos podemos dar cuenta, es cuando son las esquinitas de cada figura geométrica. Esa esquinita es la unión de 2 líneas. Acá encontramos una esquinita, otra esquinita. Acá encontramos otra esquinita, acá encontramos otra esquinita y acá encontramos otra esquinita. Son 4 puntas que me unen las líneas y en esa punta precisamente me genera o me crea un espacio que queda entre una línea y la otra línea. Y entonces, mis niños, ese espacio lo voy a llamar ángulo. ¿Sí ven? En esa esquinita que se une una línea con otra línea queda un ángulo y esa esquinita la vamos a llamar ángulos. ¿Listo? Acá, por ejemplo, tengo esta esquinita y esta esquinita. Tengo 3 esquinitas, lo puedo llamar esquinas, lo puedo llamar puntas, pero el nombre correcto dentro de las figuras geométricas y dentro del tema que vamos a empezar a trabajar esta semana, que son los ángulos, lo llamo vértice. ¿Listo? ¿Cómo? Creo que ya entendí. Ok, muy bien, Laura, súper. ¿Cómo escribo vértice? Resulta que esto que tengo acá, espérame un segundito, porfa, esto que tengo acá, lo llamamos entonces vértice. Se escribe así. Ya menos de un minuto. Ay, sí. Bueno, lo importante es que el día de hoy, como les decía, no alcanzamos a escribir en el cuaderno, no pasa nada, no hay ningún inconveniente. Lo importante era que empezáramos a reconocer cuáles son los ángulos. Y empezamos a hacerlo. A lo largo de esta semana, yo sé que lo vamos a ir trabajando y lo vamos a ir mejorando. Como les decía, para el día de mañana, si pueden traer un transportador a la clase, que es esa reglita que les mostré, súper bien. ¿Listo, mis niños? Más tardecito les subo el video y nos vemos más tardecito. ¿Listo, niños? Por ahora vamos a dejar la clase hasta acá y mañana continuamos. Chao. Niños, Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, pro.